Muchas gracias, hermanas. Yo nuevamente les felicito. Realmente es sumamente importante hacer esto, estas reuniones. Es lo más cerca que podemos estar a través de la pantalla. Sin embargo, pues es una bendición podernos ver, poder compartir con todos los tropiezos que esto lleva. No se preocupen. Así es en todas las experiencias de los grupos. Poco a poco uno se va acostumbrando a la plataforma. Y lo importante es vernos. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, pero yo en el dispositivo siempre estoy corriendo la pantalla para ver qué están haciendo. Ya vi una hermana que está recostada en su cama. La felicito, así debe de ser. Si ya es de tarde, solo hay que jalar el cafecito o el chocolate con angelitos y estar participando de nuestra comunidad. El tema que hoy me pidieron es un tema, creo yo, muy hermoso y habla de espera y habla de momento. Esa palabra momento es algo que creo yo que en nuestra vida tiene que tener una connotación importante. Pero para poder comprender el tema y poder recibir de parte de Dios una palabra, una promesa que nos ayude a esperar, porque la pregunta es, ¿a quién de nosotros le gusta esperar? Si nos citan a un lugar para 1 hora y no llega la persona, después de 15 minutos uno ya está desesperado, ¿verdad que sí? Empieza uno a impacientarse. Esperar no le gusta a nadie. Yo no sé cuál ha sido el tiempo de espera más largo que usted ha vivido, pero por lo menos yo tuve la oportunidad de esperar 10 años mi primera bebé. Entonces yo siempre le digo a la gente que tuve un embarazo de 10 años. ¿Verdad? En mis planes estaba que mi primera hija o hijo naciera cuando yo tuviera 27 años y llegó a los 47 años de edad. O sea, es la espera más larga que he vivido y pues a nadie nos gusta esperar, a nadie nos gusta esperar. Y la palabra de hoy tiene que ver con espera. Entonces, vamos a leer el libro de Habacuc en el capítulo 2, versículos del 2 al 4. Habacuc capítulo 2, versículos del 2 al 4. Dice, y me respondió Yahvé y dijo, escribe esta visión, ponla clara en tablillas para que se pueda leer de corrido, porque es una visión para su fecha. Aspira a ella al fin y no defrauda. Si se tarda, espérala, pues vendrá ciertamente sin retraso. He aquí que sucumbe quien tiene el alma recta, no tiene el alma recta, pero el justo por su fidelidad vivirá. Palabra de Dios. Creo yo, una de las promesas y de las palabras más conocidas y más bellas que tiene las Sagradas Escrituras. Yo no sé si usted se había hecho estas dos preguntas que yo le voy a plantear. En primer lugar, ¿en qué época escribió el profeta este documento o este libro del profeta Habacuc? Se estima que fue escrito aproximadamente entre el siglo 600 y el siglo 500 antes de Cristo. Se estima que fue escrito en el siglo 600 antes de Cristo. ¿Y qué estaba pasando en el momento del profeta? Resulta que Babilonia había crecido mucho, Babilonia había llegado a ser una ciudad muy próspera y como una ciudad próspera empezó a conquistar todas las ciudades que estaban cerca. Eso era típico de la antigüedad. En su momento fue Roma, que llegó a crecer tanto que otra vez conquista a los judíos y de ahí la famosa frase, todos los caminos llevan a Roma, porque Roma se extendió tanto que desde donde usted estuviera iba a dar de todas maneras a Roma, que era la capital. En este caso es Babilonia. Babilonia se ha apoderado del pueblo judío y se apoderó completamente del país. Empezaron a destruir la ciudad y destruyen el templo de Jerusalén. De las peores cosas que le podía pasar a un israelita era que el templo de Jerusalén fuera destruido. Además, habían tomado cautivo al rey, habían tomado cautivas
a gente prominente y también a trabajadores calificados. De hecho, Habacuc es contemporáneo de la época de Daniel. Por eso en Daniel vamos a encontrar el mismo rey y a Daniel y sus amigos son llevados y adoctrinados dentro de la cultura de estos hombres, ¿no? En la época precisamente de Nabucodonosor. Entonces el profeta está viviendo en un periodo, en una época muy turbulenta. Por eso escogí este tema para hoy, porque pues vivimos una época básicamente turbulenta. Pareciera que no salimos de una para caer en otra, ¿verdad? Primero entra la situación de la pandemia. Al principio el presidente dijo algo que era cierto, que teníamos que tratar de mantener la economía del país, porque la pandemia no era un problema económico, era un problema de salud. El asunto es que tras el problema de salud, repercutió en la parte económica. Se cerraron un montón de plazas. Se estima que para mayo ya se habían perdido 120,000 trabajos en Guatemala. Un montón de gente suspendida, centros comerciales cerrados donde le daban trabajo a 8 o 10 personas, empresas que no podían funcionar con muchos empleados. Entonces viene esta situación y todavía la semana pasada entra este huracán y viene como a golpearnos más y eso afecta el ánimo de uno. Uno se pregunta, bueno, ¿y cuándo va a terminar todo esto? ¿En qué momento? Porque imagínense usted las personas que están siendo damnificadas con el paso del huracán y se les ofrece un albergue. ¿Cómo cumplir con los protocolos de distanciamiento en un albergue en donde se va a llevar a toda la gente y se acuestan? Porque uno con la familia pues así vive, pero con gente desconocida todo se va como complicando. Pongo este punto porque en ese contexto es que el profeta recibe esta palabra de Dios en Habacuc 2:4. Pero el versículo 2 inicia diciendo, y me respondió Yahvé. El asunto está de qué le respondió. Entonces les voy a leer Habacuc 1 del 2 al 3 para que veamos la pregunta que le hace Habacuc y por qué Dios le responde así. Habacuc capítulo 1 versículos 2 al 3. Oiga la pregunta que le hace Habacuc al Señor. ¿Hasta cuándo, Yahvé, te pediré socorro sin que tú me hagas caso? Y te recordaré la opresión sin que tú me salves. ¿Por qué me obligas a ver la injusticia? ¿Acaso tus ojos soportan la opresión? Solo observo robos y atropellos y no hay más que querellas y altercados. Palabra de Dios. Esa es la queja del profeta. Y la forma en que se queja me pareció tan chapina a mí, tan chapina. Repito la frase, ¿hasta cuándo, Yahvé, te pediré socorro sin que tú me hagas caso? Mire que el profeta no solo le está pidiendo a Dios que lo ayude, le está pidiendo a Dios que le haga caso. Y ahí entra un poquito la dificultad. Tenemos que comprender que Dios va a hacer su voluntad, no lo que yo quiero, ni lo que yo pido. Y me va a conceder lo que yo quiero y lo que yo pido, siempre y cuando vaya de acuerdo a su voluntad. Si Dios nos concediera todas las voluntades o las cosas que nosotros queremos, ¿cuántos vecinos no estuvieran ya muertos en el mundo? ¿Cuánta gente no estuviera sin trabajo? ¿Cuánta gente estuviera enferma? ¿A cuánta gente le hubiera? Si cuando uno en un momento de arrebato quisiera que le pase algo a alguien, por eso a mí me gusta mucho, mis abuelos me enseñaron bastante, y mi abuelita decía, Dios no cumple antojos, decía. Y cuando decía, Dios no cumple antojos, no quiere decir que Dios no responda a la oración, quiere decir que mi voluntad tiene que ir de acuerdo a la voluntad de Dios para que Dios me escuche y entonces me responda de acuerdo a lo que espero.
Pero me pareció tan chapina la pregunta de Habacuc. ¿Cuántas personas, no? En algún momento de oración le dicen al Señor, Señor, yo sé que tú eres grande y poderoso, pero a veces no te entiendo. Ay, mire la forma de decirlo. Yo sé que tú sabes lo que haces, pero es que a veces no te entiendo. Como que yo tuviera que entender a Dios o como que Dios tuviera que hacer lo que yo quiero que haga. Entonces, en esa petición es que Dios le da esta palabra a Habacuc. La voy a volver a leer, que fue la primera que leímos. Habacuc 2, del 2 al 4, dice, y me respondió Yahvé y dijo, escribe la visión, ponla clara en tablillas para que se pueda leer de corrido. Porque, aunque es aún una visión, tiene fecha. Aspira a ella al final y no defrauda. Si se tarda, espérala, pues vendrá ciertamente sin retraso. He aquí que sucumbe quien no tiene el alma recta, mas el justo por su fidelidad vivirá. Esta es una de las promesas y de las palabras más hermosas que yo encuentro en las Sagradas Escrituras. Tres cosas le quiero dejar el día de hoy en base a esta palabra que Dios le da a Habacuc. Tres cosas le quiero dejar. Primero, escríbala. Segundo, espérela. Y tercero, confíe. Tres cosas le dice el Señor al profeta Habacuc. Escríbela, espérala y confía. Escríbela. ¿Por qué es importante escribir? Porque nosotros tendemos a olvidar. Tendemos a olvidar. Necesitamos muchas veces escribir, y cuando Dios le dice al profeta que en tablillas, Dios le está diciendo no la escribas en una servilleta, se te va a perder. ¿Ha escrito usted alguna vez en un papelito? Ay, para mientras voy a poner aquí esta receta, y la puso a la carrera, y cuando más la necesitó, que ya había comprado todo, ya no encontró la receta. ¿Por qué? Porque no la escribimos donde deberíamos. Debemos de escribirla en tablillas. Jeremías va a ser más hermoso y va a decir que el Señor escribe en nuestro corazón. Ahí es donde nunca se va a borrar. Pero aquí de lo que está hablando el Señor al profeta es que es una palabra que va a permanecer. Por eso se escribe, porque esa promesa permanezca. Para eso se va a escribir. Esa es la función. La palabra escribir aparece 223 veces en el Antiguo Testamento. Y le voy a dar dos datos curiosos. La primera vez que aparece la palabra escribir es en Éxodo 17:14. Dijo Yahvé a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. La primera vez Dios le dice a Moisés, escríbelo para memoria. Yo quiero invitarle a que usted escriba las promesas de Dios. Escriba las promesas de Dios para su vida. Cuando Dios le dé una palabra, escríbala. Este canto que el Señor me regaló en medio de esta situación y que hicimos junto con Mar Abierto, es precisamente una promesa que escribí en algún momento. Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre se humillare y se volviere de sus malos caminos, yo le escucharé, yo le perdonaré y yo sanaré su tierra. Es una promesa de Dios que hay que escribirla. ¿Para qué? Para hacerla nuestra. Dios le dice a Moisés, escríbelo para memoria. Pero la tercera vez que aparece la palabra escribir en la Biblia es Dios mismo el que escribe. En Éxodo 24:12 dice, entonces Yahvé dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allí. Yo te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles.
Pareciera que la palabra escribir tiene que ver con promesas de Dios. Dios le dice a Moisés que lo escriba y Dios mismo escribe para la memoria del pueblo. Las tablas de la ley, Dios las escribió con su propio dedo. Imagínese usted. Entonces, mi primer consejo hoy es escríbala. ¿Para qué? Para que no se le olvide. Vale más una pálida tinta que una brillante memoria. A veces andamos como locos porque se nos olvida las promesas que Dios nos ha hecho en la vida. Hay que escribirla. Incluso subraye su Biblia. Subraye en su Biblia la palabra que Dios le ha dado. Se vale. Segundo, dice, espérala. Y aquí es donde entra un poquito la situación que no nos gusta. No nos gusta esperar. Es complicado esperar. Y no nos gusta esperar. El término griego elpis significa esperar. Pero el griego elpis, o en la mentalidad griega, elpis, que es esperar, significa una expectativa sobre un futuro o bueno o malo. Eso es esperar. Como quien dice, esperemos a ver qué pasa. En ese esperemos a ver qué pasa, puede que pase algo bueno o puede que pase algo malo. Pero aquí le tengo una joya del pueblo hebreo. Siempre que en la Biblia aparece el término elpis, esperar, es con una connotación positiva. Cuando esperamos en Dios, no esperamos cosas malas. El hebreo jamás utiliza el término esperar con una connotación de que pueda ser algo negativo. Para el hebreo, para el israelita, esperar siempre implica esperar cosas buenas. Me gusta Jeremías 29:11. Sé muy bien los planes que tengo sobre ustedes, planes de bienestar y de darles un futuro lleno de esperanza. Cuando esperamos en Dios, siempre vamos a esperar para bien. Y en esto de la espera, el asunto son los tiempos. Este es el asunto con esperar, que no hemos comprendido que los tiempos de Dios no son exactamente como nuestros tiempos. Entonces, por eso el profeta le dice, ¿hasta cuándo te voy a pedir socorro sin que me hagas caso? Porque él no ha entendido que además de que Dios tiene su voluntad, Dios tiene su tiempo. Esas dos cosas no se nos deben de olvidar. Él va a hacer su voluntad. Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Él va a hacer su voluntad. Y segundo, Él tiene su tiempo. Y a veces el tiempo de Dios, la mayoría de veces, no pega con el tiempo de nosotros. Le voy a poner un ejemplo. Apocalipsis 22:12 dice, vuelvo pronto. Apocalipsis 22:12, vuelvo pronto. Esto fue escrito hace 1900 años. ¿Y cómo dijo el Señor? Vuelvo pronto. Si ese es su pronto, usted se puede imaginar cuando diga, miren, me voy a atrasar un poquito o voy a llegar después, pasarán otros 5000 años. Es un poquito de broma, pero es cierto. O sea, el Señor dijo, vuelvo pronto. Para usted, ¿qué es pronto? Ahora, aquí le voy a hacer una buena relación y me va a comprender mejor el ejemplo. Si usted dice regreso pronto, para usted puede ser 1, 2 o 3 horas. Pero si un niño, usted le dice al niño, mire, mamá, abuelita o mami, podemos ir a comprar un helado, vamos a ir pronto. El niño regresa a los 2 minutos. ¿Ya, abuelita? A los 2 minutos. No, hombre, tú dijiste pronto. Y para un niño, el pronto son 2 minutos. Para nosotros son 2 horas. Para Dios es a veces un poquito más de tiempo. Dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Segunda de Pedro 3:8. Mas una cosa no pueden ignorar,
queridos hermanos, que ante el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa, como algunos suponen, sino que usa de paciencia con ustedes, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen a la conversión. Palabra de Dios. Mire qué hermoso lo que dice segunda de Pedro. Dice, primero, que la relación del tiempo Dios-nosotros no es la misma. Una señora de ahí por la zona 16, de por ahí por Lourdes más o menos, le hizo oración al Señor y le dijo, Señor, acabo de aprender que para ti 1000 años son un día y un día 1000 años. Sí, le dijo el Señor. Bueno, le dijo, eso quiere decir que para ti un día es como un quetzal, es como 1.000.000 de quetzales. Y 1.000.000 de quetzales como un quetzal, le dijo. Sí, le dijo el Señor. Dame un quetzal, le dijo la señora. Espérame un día, le dijo el Señor. Pero es un pequeño chiste, pero a veces la relación de Dios no es la relación de nosotros. Lo que yo le quiero dejar hoy es, necesitamos esperar el momento de Dios. Le decía que me gusta la palabra momento, porque momento viene de momentum, y momentum viene de kairos. El griego tenía dos formas de hablar sobre el tiempo. Tenía la palabra cronos, que significa tiempo, y kairos, que significa tiempo. Las dos significan tiempo, pero cronos es tiempo cronológico. Las horas, los días, los meses, los años, es el tiempo cronos, se puede contar. Pero kairos es el tiempo de oportunidad, es el momentum. Es como el punto en el cual usted debe de hacer algo. Se acercó el galán hace 15, 20, 35 años y le dijo, ¿querés ser mi novia? Y usted dijo, ¿es ahora o nunca? Dijo usted. Venga, chepa acá, papito. Ya, es su momento. Y a veces usted percibe que no es su momento. Y usted dice, no, no es el momento. O sí es el momento. Esa otra palabra, kairos, significa momento. Trasladado a la fe es el momento de Dios. Dios tiene un tiempo maravilloso para cumplir sus promesas, pero no siempre es cuando nosotros lo queremos. A veces va a ser después, a veces antes. Por eso el Señor le dice al profeta y usa dos palabras que hay que comprender. Dice, si tarda, espérala. Llegará sin retraso. Tardar y retrasarse son dos cosas distintas. Porque a veces Dios se tarda de acuerdo a nuestra expectativa, pero no es que haya llegado atrasado. Llegó en su momento, solo que no en el momento que nosotros queríamos. Voy a hablar de esto. Vamos a ver ustedes son mamás, la mayoría de ustedes son mamás. Cuando un niño va a nacer, tiene su momento para nacer y la mamá lo sabe. Estábamos esperando a nuestro tercer bebé, venía nuestro hijo hombrecito, y el médico se iba de vacaciones, el ginecólogo de mi esposa, y le dijo, yo te voy a atender, pero mira, ese parto va a ser más o menos a mediados o la tercera semana de enero, dijo el ginecólogo. Y mi esposa, sin ser ginecóloga, me dijo, no voy a llegar a enero. Yo siento que van a ser en diciembre. Él tenía sus cuentas, pero mi esposa tenía ese momento que ella creía que era el oportuno. Mi hijo nació el 31 de diciembre a la 1 de la mañana. En la madrugada del 31 de diciembre, no en la noche, en la madrugada. Tanto así que tuvo que quedarse ella en el sanatorio esa noche del 31.
Yo me fui con las 2 nenas y pasamos la Navidad, el Año Nuevo sin ella, porque ella estuvo con el nene, pues todavía en el sanatorio. Ese momento que usted sabe que debe de ser en ese momento. Uno no le puede decir al bebé, ay no papito, fíjate que tu ginecólogo está de viaje, espérate 15 días, ay olvídese. De hecho, se muere. Si no nace en su momento, la criatura se muere. Entonces tienen que ser las cosas en su momento. Y ese es el momento que hay que esperar, el momento de Dios. Usted ponga todo de su parte, haga lo que tiene que hacer, muévase, corra, pero si no se dan las cosas, espere. Dios tiene su momento. Tal vez uno ve a los hijos y uno dice, ay, ese muchacho tan lindo el novio, y el novio terminó con la hija, o la novia con el hijo. Y viene la suegra y empieza, ay, pero es que yo a él lo quería. Tal vez no era su momento. A veces, y eso se lo dijo el Señor al pueblo de Israel cuando estaba David y estaba Samuel. El Señor le dijo a Samuel en la elección de David como rey, los hombres ven las apariencias, yo veo el corazón. Dios ve cuál es el mejor momento. Dios ve lo que es mejor para nosotros. Y para eso hay que aprender a esperar. Lo contrario es lo de aquel niño que le dice, mamá, ¿por qué la rosa sigue en botón? Mira, hijo, le dice la mamá, es que Dios tiene un tiempo para todo y va abriendo cada pétalo en su momento. Pero Dios tiene un tiempo, ya se va a abrir. Al otro día el niño entró todo lleno de tierra y la mamá le dice, ¿y qué pasó? ¿Qué andabas haciendo? Le estaba dando una manita a Dios, dijo. Agarró el botón y lo abrió con sus manos. Estropeó la rosa por no saber esperar el momento. Un señor entró a un lugar de estos mariposarios donde pues tienen mariposas y cuidan mariposas, y él vio que una mariposa estaba rompiendo el capullo, y al ver el esfuerzo de la mariposa con sus preciosas alas haciendo un esfuerzo y rompiendo el capullo, se acercó y con sus manos rompió el capullo. Cuando pasó el dueño del mariposario, le dijo, ¿qué está haciendo? Le dijo, ay, es que yo vi que le estaba costando y dije, le voy a ayudar. Ya lició a la mariposa. Porque la mariposa, al romper el capullo, se ejercita para utilizar sus alas. Ahora jamás va a poder volar, porque usted rompió lo que ella tenía que haber roto por su propia cuenta. Mire la importancia de saber esperar el momento de Dios. Y por último, termina diciéndole, confía. Necesitamos confiar que va a llegar. Confiar en Dios. Insisto, hacer todo de nuestra parte. Lo que esté de nuestra parte hay que hacerlo, pero hay que aprender a confiar en Dios. Cuando todo esto pasó, yo pensé que iba a terminar en noviembre. La gente creyó que en abril. Yo vi Europa y vi que en Europa estaban llegando al pico en marzo y habían empezado a finales de diciembre. Sin embargo, contra todo pronóstico, esto se prolongó. En mayo dijeron que para octubre estaba la vacuna. Ahora están diciendo que entre 4 meses. Yo no sé cuándo va a terminar. Solo sé que hay que esperar en el Señor. Y hay que confiar. Dios tiene todo en control. Por eso el libro de Habacuc va a terminar sus últimos versículos. Va a terminar diciendo esto. Habacuc capítulo 3, versículos 17 al 19. Habacuc 3, del 17 al 19. Pues aunque la higuera no florezca, ni den las viñas uva en adelante,
aunque falte el producto del olivo y se niegue la tierra a darnos pan, aunque no tenga ovejas el corral y se queden sin bueyes los establos, yo seguiré alegrándome en Yahvé, lleno de gozo en Dios mi Salvador. Yahvé, que es mi Señor, es mi fuerza. Él da a mis pies la agilidad del ciervo y me hace caminar por las alturas. Palabra de Dios. Al final el profeta termina diciendo, aunque mis ojos no puedan ver, porque dice, aunque no haya higos en la higuera, no haya uvas en el lagar, aunque estén vacíos los establos, aunque no tenga vacas ni ovejas, yo bendeciré al Señor. Yo sabré esperar en el Señor. El profeta Habacuc es uno de los libros cortos, 3 capítulos tiene, es de los profetas menores, porque es muy cortito su libro, pero tiene una enseñanza maravillosa. La mejor enseñanza que podemos tener es lo que el Señor le dijo. Escríbelo. Espéralo y confía. No se olvide de escribir las promesas de Dios para su vida. Espérelo. Dios tiene un tiempo. No siempre, a veces empata con nosotros. Por eso es que cuando oramos de acuerdo a su voluntad y a veces imponemos las manos, las personas se sanan. Pero es porque empatamos con el tiempo de Dios. Si no empatamos, hay que saber esperar y confiar. La palabra dice, habría yo desmayado si no hubiera creído que vería el rostro del Señor. Eso nos mantiene con vida, nos mantiene con fe, nos mantiene hacia adelante. Esa es la exhortación el día de hoy. Nuevamente les felicito por la reunión. Puede ser un poquito a veces más complicado, es cuestión de hacernos al horario, hacernos a las plataformas, pero creo que esto es muy hermoso porque tenemos la oportunidad de vernos, de compartir, de reírnos y de escuchar pues algo que a veces así en vivo pues se siente un poquito como diferente, ¿verdad? Como que nos gusta un poquito más. Le voy a invitar a que cierre sus ojos un momento. Yo voy a decir, Padre, te damos gracias por tu palabra, esa palabra que tú siempre tienes para nosotros. Hoy a través del profeta, de lo que le dijiste al profeta, le estás hablando a nuestro corazón. Tú dices que hay que escribir la palabra en tablillas para que se lea de corrido. Que si se llega tarde o que si la palabra que utiliza, Señor, es que si esa palabra se tarda, hay que saber esperar, porque llegará sin retraso. Enséñanos a confiar en tu voluntad, a confiar que nuestra vida está en tus manos, que nuestros hijos están en tus manos, nuestros cónyuges están en tus manos, nietos, nuestro trabajo, nuestra empresa. A veces vemos decaer tal vez el trabajo de la familia, la empresa de la familia, tal vez un despido en alguien que amamos, tal vez una hija o un hijo que está con problemas familiares y separados, o tal vez una hija o un hijo que sentimos que ya es un joven adulto y que quisiéramos a alguien para su vida y no llega. Señor, nosotros vamos a seguir orando. Vamos a seguir, Señor, haciendo lo que nos toca. Pero lo más importante, vamos a esperar en ti. Vamos a esperar en tu voluntad. Vamos a confiar en que tú tienes un tiempo y un momento. Dice Eclesiastés 3:11, que todo lo hiciste tú hermoso a su tiempo. Todo lo hiciste hermoso a su tiempo. Por eso, enséñanos a esperar el momento, el tiempo, el kairos que tú tienes para nosotros y para nuestra familia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ha sido un gozo estar con ustedes. Que Dios me las bendiga. Nuevamente las felicito y pues a compartir un poquito sobre el tema
Gracias, hermana Arceli, por compartir esa alabanza. La verdad es que tengo mucho gozo de haberla podido realizar. Mis hijos cantan el coro en el video, los niños que están ahí cantando son mis hijos y es su primera experiencia de grabar conmigo. Entonces, pues para mí es una emoción adicional y una alegría adicional ver las promesas de Dios cumpliéndose en nuestras vidas. Que Dios me las bendiga y nos vemos una próxima. ¿Vieron? Ya saben que es un gozo servirles.